Gusto nuevamente estar con todos ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema que es tan importante para nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de la oración, acerca del ayuno, hemos estudiado algunos aspectos bíblicos acerca de formas de ayunar, qué nos debe motivar para ayunar. Hemos estudiado acerca de estas cosas y hay momentos en nuestra vida, en la vida de toda persona cristiana, que no sabemos qué hacer, que nos vemos enfrentando circunstancias en donde parece que los recursos no son suficientes, no tenemos la inteligencia, nos sentimos incapaces de enfrentar alguna adversidad, ni fortaleza. A veces es una cuestión financiera, decimos, no puedo pagar todo esto que es el gasto, una deuda inclusive en ocasiones. Y llegamos a pensar que no podemos inclusive solventar o aguantar más los problemas de nuestra vida personal, matrimonial, familiar. Cualquiera de estas situaciones, el Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Hay incertidumbre cuando enfrentamos una enfermedad, cuando enfrentamos un desempleo y cuando sentimos que las circunstancias nos aplastan, nos asfixian. Es un tiempo de intimidad con Dios. Como ya estudiamos, repito, el ayuno y la oración de fe nos llevan a ese tiempo de oír con claridad a Dios. Ese es el objetivo de estos ejercicios espirituales. No es presentar una ofrenda para alcanzar el favor de Dios, porque eso denigra, demerita la misericordia y la gracia en su total concepto. Nosotros creemos a veces que si tenemos que llenar ciertas características, entonces el favor de Dios se va a activar. Por otro lado, tenemos que reconocer que Dios sí nos está demandando una obediencia, nos está pidiendo que nosotros vivamos en santidad y requiere ciertamente una decisión, pero nunca una dependencia en nosotros mismos. Eso es una consecuencia del pecado, sino lo contrario, que regresemos al modelo original con el que fuimos creados bajo una convicción de la gracia en la que aprendamos a depender totalmente de Él. Solo en esta cercanía vamos a comenzar a darnos cuenta que aún las circunstancias difíciles, problemáticas, las crisis de nuestras vidas van a tener un objetivo de bien de Dios para nosotros. Vemos aquí que esto es algo que requiere nuestra alma, nuestra vida, tener esa claridad que nos da la presencia de Dios. Pero de forma especial en los momentos de mente confundida por el dolor, la Biblia nos enseña que ayunar y orar nos pone en sincronía con Dios, nos alinea con Dios. Vamos a ver un ejemplo de la Escritura en 2 de Crónicas 21. El pueblo de Dios, la nación de Israel ya en este tiempo estaba dividida y vemos que había en Judá un rey llamado Josafat. Y es lo que nos narra a qué se enfrenta la nación de Israel en el gobierno de Josafat, Judá. Segunda de Crónicas 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner nuestra vida delante de ti para suplicarte que tú nos hables, que tu palabra pueda encenderse con claridad en nuestra mente para comprender cuántas circunstancias difíciles hemos afrontado y de muchas de ellas pues hemos aprendido poco. Y Señor, si tú tienes
propósito, en tu propósito estás, tienes a bien que pasemos por algunas otras. Sabemos, Padre, que tú también estás capacitándonos para entender ahora sí, de forma clara, qué es lo que tenemos nosotros que experimentar en esos momentos difíciles. Señor, cualquiera de la situación que podamos vivir, podamos entregarla a ti. Ayúdanos a comprender, Señor. Ayúdanos a comprender que eres un Dios soberano, que eres supremo, que tienes el control de todo el universo, está en tus manos, eres dueño de todo, el creador de todo y el dueño de todo. Y Señor, podemos estar tranquilos porque ahora la guerra que había contigo fue terminada por la obra de Cristo Jesús. Tu gracia se manifestó. Y ahora, Señor, quieres que nosotros podamos limpiar nuestra mente, ir sacando todos esos conceptos o de oscuridad, todos esos conceptos deteriorados, corrompidos por el pecado, y sean sustituidos ahora por tu palabra, por lo que tú dices que es verdad, y nosotros podamos comprenderlo, entenderlo y hacerlo nuestro. Te rogamos tu bendición, Dios, en este día, en el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Gracias, Dios, porque eres fiel y lo has prometido y sabemos que lo cumplirás. En tu nombre precioso lo pedimos. Amén. Las pruebas y las dificultades, los problemas, las adversidades, las enfermedades en la vida de un cristiano definitivamente no son una demostración del enojo de Dios para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que poner claro. Puede venir engaños, el enemigo de nuestras almas, con todo su séquito de demonios, el mundo con su religiosidad, nos hace llegar a pensar que cuando algo malo nos sucede es definitivamente porque hicimos algo que ofendió a Dios, que hicimos algo que no es lo que Dios le agradaba, y entonces vemos como una consecuencia eso. Y eso no siempre sucede, no es algo. Por supuesto que el pecado intrínsecamente trae consecuencias malas, trae consecuencias negativas. No podemos nosotros esperar. Es el diseño de Dios, ¿verdad?, que así funciona. Y es algo que Dios quiere que tengamos muy claramente. Pero nosotros inmediatamente decimos eso y pensamos y decimos, ay, bueno, entonces Dios está enojado conmigo, ¿verdad? Y la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios dice así, porque no nos ha puesto, la Biblia de las Américas dice destinado, Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Josafat, que acabamos de leer, el rey, si nosotros vemos el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, vamos a ver que él había tomado buenas decisiones antes. Se había equivocado también, no había hecho caso a Dios, no había consultado a Dios, pero después ha tomado buenas decisiones y en su corazón está bendecir al pueblo. Y la narración que hay, ¿verdad?, es que él había bendecido al pueblo colocando a jueces y les exhorta para que buscaran, que el pueblo también buscara obediencia y santidad a Dios. Entonces él había hecho algo bueno y de repente, a pesar de que Josafat había tomado esas decisiones y esas acciones para bendecir al pueblo, para que Dios fuera reconocido, vemos que Dios permite que naciones poderosas se levantaran en guerra contra ellos. Esta situación podríamos pensar, como lo dije hace un momento, que bueno, pues, pero si Josafat, es la incongruencia que a veces tenemos en nuestra vida. Decimos, si Josafat estaba haciendo algo bueno, si yo ya voy a la iglesia, si yo ya estoy sirviendo en la iglesia, si ahora sí predico el evangelio, pues ahora me estoy esforzando por tratar bien a mi esposa, estoy buscando respetar a mi esposo, ya las cosas no son como antes, hemos avanzado, hemos hecho cosas buenas, estoy estudiando la escritura, alabo, empieza a haber cambios y de repente, ¡pum!, luchas, una guerra. Decimos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que la Biblia enseña es que esto no es la ira de Dios. Ciertamente hay juicios de Dios sobre su pueblo en circunstancias determinadas,
1 Corintios 11 nos habla de eso cuando Pablo está haciendo una institucionalización o está enseñando acerca de la cena del Señor, está enseñando las razones de la cena y lo que se tiene que evitar y las consecuencias de no haber hecho y no haber sido adoctrinados correctamente y entender el propósito de la cena del Señor. Había un juicio, pero no era un juicio para recibir la ira, es un juicio disciplinario de Dios. Hebreos 12 lo dice, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. No podemos pensar que aún ya siendo hijos de Dios, ya no va a haber dolor en nuestras vidas, ya no va a haber ninguna situación. No, o sea, hay amor de Dios. Al que ama, disciplina. Y este era el objetivo en la iglesia de Corintio cuando Dios hace esto. Dice ahí literalmente que juicio, alguien que no toma la cena del Señor dignamente, juicio come para sí. Entonces, ¿tenemos que tener nosotros cuidado con esas cosas? Ciertamente sí, pero no es por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la ira de Dios que nos corresponde a nosotros ya cayó sobre Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces es algo que Dios hace, que Dios quiere formar en nosotros. Dios quiere que nosotros comprendamos, conozcamos a un Dios verdadero, que a pesar de las adversidades, Él nunca se ha ido. Dice 2 Crónicas 21 que acabamos de leer, pasadas estas cosas, las que acabo de narrar de todo lo que hizo Josafat en el pueblo, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con esos otros los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Dios no nos evita los conflictos, los pasa con nosotros. ¿Para qué? Para demostrar su presencia y su favor para nuestras vidas. Llegamos a pensar, bueno, si todo lo estoy haciendo bien, todo me va a ir bien. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo me tendría que ir? ¿Por qué forzosamente tendría que funcionar en esa lógica, en ese pensamiento? Muchos de nosotros nos hemos confundido porque llegamos sin darnos cuenta en un orgullo velado. Llegamos a pensar de esta manera, ¿no? Es que Dios me tendría que hacer bien. Él prometió que yo iba a estar bien. Si toda la consecuencia eterna de mi pecado fue, ¿por qué tengo que sufrir? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué podemos aferrarnos a que nada malo ya nos va a acontecer o que si nos sucede algo malo, entonces nos desconcertamos, nos enojamos, nos entristecemos? No, tenemos que darnos cuenta cuando entendemos la gracia, la manifestación de la gracia en nuestras vidas, pues vamos a llegar a comprender, bueno, si esto, algo Dios va a sacar algo bueno porque así lo prometió. Además, yo jamás puedo llegar a pensar que me merecería algo bueno. No puedo pensar eso. Dios es bueno y Dios manifiesta cosas buenas, pero yo tengo que saber que el objetivo de pasar por una angustia no es la angustia en sí misma, sino el fruto de eso. Es el proceso para que algo bueno venga. Por supuesto, tenemos que entender también que no pecar, como dije hace un momento, va a evitar su consecuencia. Yo obedezco a Dios, Dios puso reglas, ¿verdad? En el libro de En busca de la pureza, el autor explica eso, ¿verdad? Tú no puedes llegar a pensar que vas a 100 kilómetros por hora por una carretera muy sinuosa, una carretera de 40 kilómetros máxima, y de repente, ¡pum!, ¿verdad? Te sales de la carretera y sales volando ahí al precipicio y dices, ¡ay, Dios creó la fuerza de gravedad, ¿verdad?, en ese instante para darme un juicio por mi falta de prudencia? No, ¿verdad? El pecado, el no ser prudentes, va a traer una consecuencia terrible. Pero tenemos que entender que ciertamente eso nos debe llevar a entender que así funciona. El pecado trae en sí mismo una consecuencia terrible. Pero eso no significa que si yo evito el pecado, eso no va a evitar las luchas en mi vida. Hay otros propósitos de Dios que yo tengo que aprender y comprender para nosotros. Hay muchas situaciones que están veladas en nuestra vida de falta de entendimiento de quién es Dios, otras de falta de entendimiento de lo que Dios quiere provocar o abastecer o perfeccionar en mi vida, equipar en mi vida.
Dice aquí que la respuesta, 2 Crónicas 23, que cuando recibe esta noticia Josafat, entonces él tuvo temor. Él tuvo temor. Cuando nosotros vamos comprendiendo y creciendo en el conocimiento de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que cada vez más, cuando crecemos en santidad, quisiéramos nosotros mismos confiar perfectamente en Dios. Hay personas que viven engañadas y dicen, sí, yo confío en Dios, yo confío en Dios, ¿no? Yo estoy bien. Una vez estaba yo escuchando a una hermanita, ¿verdad?, que tenía ahí un conflicto, y yo le decía estas palabras, hermana, pues tenemos que aprender a confiar en Dios. Me decía, yo confío en Dios, y se soltó a llorar así con mucho lamento, ¿verdad? O sea, su llanto no era la claridad de una confianza en un Dios todopoderoso que guarda nuestras vidas. Entonces, quisiéramos confiar perfectamente en Dios. Él es digno de que nosotros confiemos en Él, pero el pecado no nos lo permite. No es algo que sea parte de nuestra naturaleza caída, se opone terriblemente la carne a eso. El miedo debido a la adversidad puede ser algo normal, y eso es donde nosotros tenemos que entender esta diferencia. Muchos, tratando de ser empáticos con las emociones cristianas, han dicho, bueno, tú no te tienes que preocupar demasiado, es normal que no que tengas miedo, es natural. Y ciertamente es normal. ¿Por qué es normal? Normal significa lo que está bajo una norma, bajo algo que sucede, una reacción común, como reacciona todo el mundo. Es algo natural, sí, pero de una naturaleza caída, porque ese miedo no es ni correcto, ese temor no es ni correcto ni santo. Dice en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. La Biblia del Pueblo de Dios para Todos la Biblia del Día traduce este pasaje, temer a los hombres resulta una trampa. Nos está enseñando aquí que caer en el temor hace perder la libertad, y esa es la realidad. A muchos, cuando con ciertas circunstancias, con ciertas adversidades, conflictos, ¿verdad?, se empiezan a sentir temor, los domina tanto el temor que se quedan pasmados. Yo recuerdo un día que íbamos caminando por una calle con un amigo, mi cuñado, íbamos caminando, éramos adolescentes en ese tiempo, íbamos caminando por ahí por una calle, y de repente vemos venir a unas personas gritando, corriendo. Entonces uno de ellos se mete en una puerta y atrás venía un policía y estaba apuntándole ya con la pistola para que se detuviera, y de repente cuando él se mete, quedamos viendo de frente la pistola así, ¿verdad?, de frente de nosotros, y yo me quedé así, me espanté tanto que fui nada más lentamente atrás de un coche, pero mi cuñado nada más se quedó así pasmado, no se movió, no hizo nada. Eso nos sucede a muchos de nosotros, esto es lo que dice la Biblia. O sea, muchos de nosotros deberíamos de enfrentar algunas circunstancias, pero cuando somos dominados por el temor, nos hace quedarnos ahí estancados. Hay personas que han perdido sus trabajos y están tan intimidados porque se sienten inútiles, empiezan a ver mentiras ahí, empieza a dominar el temor, y en lugar de que se levanten por la mañana, pues vamos a buscar un trabajo, voy a ver ahí las ofertas de trabajo en el internet, etcétera, voy a orar, bueno, primero orarle al Señor, por supuesto, ¿verdad? Señor, dime qué tengo que hacer, a quién le tengo que hablar, dónde tengo que meter el currículum, algo. No, se quedan inmovilizados, no sigo para nada, y ahora qué, ¿verdad? Ya. Y eso limita totalmente la obediencia a Dios, porque alguien que está intimidado está sin hacer lo que Dios le ha pedido. La fe nos pone debajo del cuidado perfecto de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando le creemos a Dios, nos vamos ahí a recubrirnos del Señor. Pero el miedo no es respuesta de eso. El miedo es no decir, ay, es que no me va a ir mal y ya me está yendo mal. El miedo es una respuesta a la incredulidad. No le creemos, no tenemos fe en la suficiencia de la protección de Dios.
si estuviéramos siempre y constantemente conscientes de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de que Él tiene y Él ha prometido estar, ¿verdad?, con nosotros todo el tiempo y satisfacer todas las necesidades, no tendríamos temor. Quiero leerles una porción de un estudio del doctor R.C. Sproul, un estudio que se llama Adán, nuestro representante. Y me llamó mucho la atención y quiero compartirles, porque él está hablando, por supuesto, de la afectación de la naturaleza del pecado y lo que llamamos nuestra naturaleza caída. Dice así el doctor R.C. Sproul, el pastor Sproul expresa esto: ¿sabes que tienes una naturaleza corrupta? Y una de las cosas más extrañas de la vida cristiana es que mientras más aprendemos de las cosas de Dios, y, de hecho, mientras más santificados nos volvemos en nuestro caminar con Cristo, más conscientes somos de las profundidades de nuestra caída. Por eso clamamos con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo referencia a Romanos 7:14. Y sigue exponiendo ahora una experiencia, el doctor Sproul, personal. Una experiencia personal. Sigue diciendo así: el otro día estaba hablando con mi pastor durante un desayuno. Estábamos sentados hablando y le estaba contando acerca de algunas ansiedades y temores. Y le dije: ¿sabes, Miguel? Cuando me entra temor por algunas cosas, me avergüenzo. Tengo que caer de rodillas y decir: oh Dios, perdóname mis temores, porque son una prueba de que realmente no confío en ti. Y Miguel, con lágrimas en los ojos, me dijo: bueno, yo tengo el mismo problema. Y añadió: ¿no es el corazón humano engañoso? El mío lo es. El de mi pastor lo es, y tengo la sospecha que también el tuyo lo es. En Génesis 3:10 tenemos una revelación de Dios ahí al respecto. Tenemos que quitarnos el engaño y conformados a un pensamiento donde se nos ha enseñado: es normal temer, es normal someternos. No, esa es una demostración de lo que acabamos de explicar, una demostración de nuestra naturaleza caída. Y aquí lo vemos, Génesis 3:10 nos lo explica. Dice ahí que cuando Dios llega, después de que el hombre desobedece, hay pecado, entra el pecado, el hombre es contaminado por el pecado, sucede lo que no hubiéramos querido que sucediera, que es la muerte espiritual, y aquí está la evidencia de esa muerte espiritual. Entre otras cosas, vemos aquí que su respuesta de Adán lo certifica. Dice así Génesis 3:10, y él respondió, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el temor en sí mismo entró con el pecado. Es parte de su ruina. Es parte de la corrupción. En la condición caída, ciertamente ahora nos sirve para evitar los daños. Yo tengo temor de algo, ¿verdad? Y digo: ay, no voy a hacer eso porque sé que alguna consecuencia mala traerá. Pero de aquello nos evita los daños de aquello que es corrosivo, de lo que corrompe, de lo que deteriora. Pero tenemos que tener claro que no podemos estar conformados y decir: bueno, temer es normal, temer es lo natural y me voy a quedar ahí. No, tengo que reconocer que algo Dios quiere trabajar en mí, que esa no es la forma en que yo confío en Dios plenamente, que si yo estoy sometido a temor, esa es la realidad y es donde Dios quiere trabajar en mi vida. ¿Y cómo lo hace Dios? Dice 2 Crónicas 23, nuevamente regresamos ahí a la historia. Entonces dice que Josafat tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hay que hacer? Hay que usar ese temor para ser ahora impulsados a pedir el auxilio del Señor. En otras palabras, yo me puedo someter al temor, ciclarme al temor, quedarme ahí
y lamentarme y estar ahí buscando protección y cerrar, y ahora tengo 2 chapas en la casa, pero que como ahora se va a incrementar la delincuencia, le pongo otras 5 chapas, ¿verdad? Y voy a comprar una alarma y voy a poner ahí a ver si, mira, sabes que eso no va a quitar tu temor. No, pues a ver si tengo los recursos, pues me va a tener que contratar otros guaruras, y etcétera. Ay, cuánta gente, es impresionante, pero mucha gente cristiana, esto es terrible, pero mucha gente cristiana, ¿verdad?, ha justificado esta situación del temor en su mente y están guardados en cuarentena sin querer salir, no por otra cosa, sino por el miedo a contagiarse, por el miedo a morir. Y hay algunos que dicen, no, bueno, es que yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a morir asfixiado. Como si nosotros pudiéramos controlar la forma, el día y el tiempo en el que vamos a partir de este mundo. Somos tan contradictorios al negar las verdades de la Escritura, al negar la naturaleza de quién es Dios. No estoy diciendo que no nos cuidemos, no estoy diciendo que vayamos en contra de las disposiciones gubernamentales sanitarias. No estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón y cuántas cosas estamos tolerando en nuestras vidas que no nos están llevando a Dios? Que nos están llevando a conservarnos, decir, bueno, pues yo tengo el dinero, ¿verdad? Yo no pasa nada, 40 días, ya van 60 o 70, 80, no pasa nada, tengo mis ahorritos, pero yo vivito y coleando, ¿verdad? Como decimos comúnmente, sigo adelante, yo tengo que seguir, etcétera. Pero realmente en lo profundo es un terrible miedo a no contagiarme, a no enfermarme, terrible miedo. ¿Qué pasaría si ahorita nos decían, como pasó a principios del siglo pasado, que en la ciudad de Filadelfia le pidieron al pueblo de Estados Unidos, que había niños que estaban enfermando de la gripe española, y le pidieron a la nación que salieran algunos a ayudar porque no había manera de cuidar a sus niños, con el riesgo, por supuesto, de contagiarse y de morir de la misma gripa? ¿Y qué pasó? En Filadelfia, a pesar de que muchos de ellos asistían a iglesias cristianas, no salió una sola persona a ayudar a los hospitales. ¿Qué pasaría si ahorita el gobierno de nuestro país, de nuestra ciudad, nos dijeran, sabes que ya son insuficientes los doctores, necesitamos gente que venga a apoyar, a cuidar enfermos? Ay, no, es que no, yo tengo que cuidarme, yo por mi familia. Mañana te puedes resbalar en la bañera de tu casa, en la regadera, pisas el jabón y ¡pum! Mano, y adiós, te vas a casa. O sea, qué terrible es tener eso, y lo terrible no es que nos demos cuenta y lo estemos justificando con ideologías fuera de la Escritura, con nuestra propia justificación, nuestra propia justicia. Y no nos demos cuenta que es algo que no puede prevalecer en nosotros. No podemos permanecer en eso. Y Dios nos está enseñando, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. Josafat tuvo temor, pero ¿qué hizo? Se sometió al temor. Fue a ver cuánto dinero tenían. A ver, tesorero de Judá, vete a ver cuántos lingotes tenemos, a ver si podemos contratar a otra nación, ¿verdad?, que nos venga y nos defienda. Y entre todos, a ver, le echamos montón a los amonitas, a los moabitas, y nos aventamos un tropo con ellos. A ver, no. A ver, ¿cómo le podemos hacer? Y cómo es nuestra estrategia, a ver a quién contratamos, a ver qué hacemos. No, dice aquí que él tuvo temor y no se sometió al temor, sino que se humilló. ¿Y qué hizo? Consultar a Dios. Nuestra respuesta a la carne es contraria a eso. Y a veces cuando Dios nos dice, ve con Dios, sacamos esas frases que de repente se vuelven una contradicción bíblica. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero la verdad es que a la mera hora lo que hacemos es darle al mazo y no rogar. No tenemos fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser honestos delante de Dios. Exhibir nuestro corazón ante Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a una verdadera santidad. Consultaron a Jehová e hicieron pregonar ayuno a todo Judá. Oye,
¿Qué es lo que estaban diciendo, haciendo? Lo contrario que lo que deberían de hacer cualquier persona. Pero es así funciona nuestra mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues nos vamos a aventar un trompo con los amonitas y los moabitas. Pues ¿qué hay que hacer? Dale de comer, que estén fortalecidos. A lo mejor nos vamos a ir a guerra y no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en la guerra, en la batalla. Entonces, pues a que coman bien, que dale verduras, dale esto, que coman bien, que se satisfagan para que estén fortalecidos. Pónganse a hacer lagartijas ahí, ¿verdad? Abdominales, pónganse a hacer sentadillas para que estén bien fortalecidos. Y órale, mano, pero tienen que comer bien comidos. No, ¿qué es lo que fueron? Consultaron al Señor, número uno, e hicieron pregonar ayuno. Y ayunar parecería incongruente, parecería lo contrario. Cuando mejor debo de comer para enfrentar al enemigo, me piden que ayune. Pero ¿cuál es la razón por la que se pregona un ayuno? Se pregona un ayuno porque lo que se está haciendo ahí es reconocer que las soluciones para los conflictos, las soluciones para pasar una cuarentena, las soluciones para arreglar un matrimonio, las soluciones para nuestra economía, las soluciones para nuestras organizaciones, no están en nuestra mente, sino vienen de Dios. Yo entiendo que necesito la guía de Dios, yo entiendo que necesito su fortaleza, yo entiendo que su poder es el único que me va a permitir realmente salir de circunstancias de adversidad. Sigue diciendo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, la Biblia, Dios hablándonos. 2 de Corintios 10, 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Somos llamados a ser soldados del Señor y no podremos vencer ninguna lucha sin Él. Él es el capitán, el general. Él es el guerrero, Él es el que nos puede proveer de todas las cosas, las estrategias. Él nos dice qué armas usar y cómo usarlas. Él nos enseña, Él es el que puede sacar adelante cualquier situación que nosotros podamos vivir y experimentar. Efesios 6:12 nos enseña este mismo concepto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino como contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu suegro, tu enemigo no es tu jefe de trabajo, no es tu vecino. No, aquí hay algo espiritual atrás de todo eso. Y si Dios nos está enseñando eso, nos está diciendo que nuestras batallas no se ganan en lo físico, se ganan en la intimidad y la dependencia de Dios, de Él. Es lo que nos está diciendo. Esto es lo que sucedió con Josafat. En lugar de ir, ¿verdad?, y buscar sus soluciones y hablarle a su compadre de millonario, a su compadre, a su primo, que a ver si tiene una chambita, primero busco la guía de Dios, porque si no, de otra manera, segurito me voy a equivocar. Y dice el versículo 4, 2 de Crónicas 20. Consultan a Dios, proclaman un ayuno y después se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mira, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, podemos llegar a pensar, ¿por qué fue necesario esto? ¿Por qué tenía yo que llegar a este punto en mi matrimonio? ¿Por qué ya prácticamente firmando el acta de divorcio, verdad, me cayó el 20? ¿Por qué hasta que mi hijo se fue de la casa, hasta que mi hija está en drogas? ¿Por qué? Bueno, no debería ciertamente ser necesaria una circunstancia extrema e insoluble, que ya no tiene solución, para que nosotros dependiéramos de Él. Pero habitualmente la carne se revela buscando una ayuda terrenal, pero eso es un error. Y es la forma en que vivimos normalmente.
No clamamos a Dios. Si sabemos que la solución está en nuestra mano, ¡pum!, la tomamos. Oye, que tiene calentura mi esposa, tiene calentura mi esposo, y ahorita con toda la pandemia y todo, no quiero ver, agárrale esto, llámale al doctor, vamos al hospital, dale uno esto, dale aquello. Normalmente hacemos eso en lo habitual. En lo habitual, ¿verdad? Le tengo temperatura a mi hijo, ya dale antes de orar, antes de decir, hoy hay un riesgo, etcétera, las cosas no están bien, bueno, pues yo lo voy a hacer esto, voy a hacer un negocito, voy a vender, a ver qué vendo, en lugar de clamarle a Dios, de buscar a Dios. Hasta que Dios nos pone en una pandemia, hasta que Dios nos pone en un desempleo, hasta que Dios nos pone en problemas matrimoniales terribles, hasta que Dios nos pone eso, comenzamos a ver, caray. Clamamos no por entendiendo que no, la ayuda terrenal no nos funciona. Tenemos que clamar por la ayuda celestial en intimidad con Dios, porque Él es el que nos va a dar esa guía, nos va a dar ese consuelo y nos va a dar esa paciencia que son necesarias. Nosotros queremos inmediatamente las soluciones. No, Dios nos dice, hay que ser pacientes. Aprende a creer en mí. Y creer en mí significa que entiendas y que pongas tu confianza que yo tengo un tiempo para eso, para darle solución a eso. Y es un tiempo perfecto. Tenemos paciencia, pero al mismo tiempo Dios no nos dice nada más, sé paciente y espérate. Y nosotros, no espero, no, en ese proceso Dios nos consuela. La intimidad, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador viene y nos consuela y dice, tranquilo. Si clamamos a Dios, si vamos por la ayuda celestial, mira, va a haber un refresco y tú vas a decir, hijo, es que la cena está vacía. Y tú dices, tranquilo, y vas a ver mi gloria. Y entonces Dios nos va a dar instrucciones qué hacer. Hay ocasiones que Dios manda un maná, es decir, donde no hay nada, amanece algo. Hay ocasiones, ya cuando estaban entrando a la tierra prometida, ahora sí hay que esperar, hay que sembrar y hay que esperar, hay que trabajar, hay que producir, etc. Y cosechar. Dios se va a valer de lo que sea necesario para nuestras vidas. Eclesiastés, cuando reflexiona ahí, el predicador responde a esa inconsistencia de la vida, esa futilidad de la vida, esa inutilidad que le llama vanidad de vanidades la vida. Le dice, a ver, espérame tantito, no, así no funciona. Estos ciclos que tú estás viendo tienen un propósito. Y no es lo mismo para cada circunstancia. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces hay una respuesta de Dios, hay un tiempo para cada cosa. No podemos pensar como Moisés, que ya no las sabemos todas, que pues ya sabemos, ya somos maduros en Dios, ¿verdad? Eso le pasó a Moisés y eso es una soberbia. Fue desagradable a Dios esa actitud de Moisés, que fue la razón por la cual no entró a la tierra prometida. ¿Y cuál fue esa? Que le dijo Dios, háblale a la roca. Pero como él pensaba que ya sabía cómo funcionaban las cosas, dejó de oír la voz de Dios. Soberbia. Nadie podemos de nosotros, ningún ser humano, si quiere llegar a cumplir el propósito de Dios, podemos dejar de escuchar su voz. Dios le había dicho años atrás, golpea la roca. Y salió agua. Pero ahora Dios dijo, háblale a la roca. ¿Y qué sucedió? Golpeó la roca. Nunca llegamos a un punto en el que nosotros podemos depender de nosotros mismos. Salomón, ¿qué le pasó a Salomón? Ya soy sabio, Dios ya me dio sabiduría, yo hago lo que quiero. Su corazón fue desviado. ¿Y cómo terminó pobre Salomón? Terriblemente, lleno de opresión en su vida, adorando ídolos, adorando otros dioses. Terrible. Porque no cuidó y de hecho dio cuenta que esa sabiduría no era para su propio beneficio, para su propia satisfacción, sino para glorificar a Dios. Por eso nadie de nosotros podemos darnos el lujo de dejar de escuchar la voz de Dios. Nunca. Y sigue diciendo, segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, el pueblo, ¿verdad? Representado por Josafat. Oh Dios nuestro, clamaban, ¿no los juzgarás tú?
porque nosotros no hay fuerza contra grande multitud. ¿Te das cuenta de esa humillación? O sea, no tenemos manera contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué hermoso esta respuesta, va, todos. Digo, tuvo que haber esta circunstancia tan adversa para que pudieran hacer esto, pero gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que volteemos a verlo a Él, que escuchemos su voz, que clamemos a Él. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tenemos que estar seguros de algo. Nuestras oraciones, nuestra relación con Dios no puede ser un monólogo. Es bidireccional. Si nosotros oramos a Dios, Dios va a contestar. Si nosotros clamamos a Dios con una disposición, con una humillación, con humildad, reconociendo quién es Él, que Él es el Todopoderoso y reconociendo nuestra posición de necesidad de Él, de que nosotros no tenemos la fuerza, como lo dice ahí, ¿verdad? Pero no tenemos la fuerza para nada, ¿no? No tan solo para no enfrentar un problema diario, sino un problema grave, sino también todos aquellos problemas cotidianos. Y entonces Dios respondió. Es la fidelidad de Dios. La preocupación, el temor o el afán no deben tener lugar en nuestro corazón. Es su guerra. Él dijo así, es su guerra y no en las situaciones difíciles, no en una pandemia, no en una cuarentena, no cuando estoy desempleado, no cuando ya no estamos, no, es su guerra siempre. Y entonces Dios da indicaciones, no temáis, no temáis. El Señor nos enseña a decir, a ver, ¿confías en mí? No tiene por qué haber temor, aquí estoy. Quita todo temor. Papá ha llegado. Papá está aquí. Papá Todopoderoso. El dador de vida, el creador del universo, está aquí. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 2:6. Por nada. Primera de Pedro también lo dice, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo podemos echar esa ansiedad? Humillándonos. ¿Y cómo nos humillamos? Teniendo el conocimiento de que Él tiene cuidado de nosotros. Reconocer a Dios es eso, creerle a Dios es eso. Tenemos que dejar todo eso, ¿verdad? Es su guerra. Y sigue diciendo, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No había para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ya no debemos intentar pelear. Ya no estés queriendo cambiar a tu esposo, a tu esposa. Ya no estés queriendo cambiar a tus hijos en tus fuerzas. Hay que recordar que siempre Él se va a encargar. ¿Y eso qué quiere decir? Que te pongas en un rincón, te ates de manos. Yo no, pues ya no dijo, no tengo que pelear, no tengo que hacer nada. No. Está diciendo, Dios te va a guiar. Fíjate qué interesante, porque aquí le dice, en esta ocasión, en este caso no va a tener razón para que pelees. Pero eso no significaba que nunca más iba a pelear, ¿verdad? Ahorita tal vez Dios te está diciendo, a ver, repliégate, ya no discutas. Ya viste que tus discusiones no están llegando a nada, ya no pelees, ya no estés haciendo, repliégate por un tiempo. Entiende que tienes que poner mi confianza en. Y después irás a tener que arreglar algunas cosas, algunos asuntos. Pero no se trata de que tú, lo más importante es, no pongas en confianza en tu corazón que tú lo vas a solucionar.
O sea, no. Ya no debemos estar intentando pelear. Hay que recordar que siempre Él se encarga. Ya sea en un evento traumático, como lo acabo de describir, con una enfermedad crónica, con una enfermedad tal vez incurable, un impacto tan fuerte, la pérdida de un ser querido, o las batallas de cada día, en Él está la victoria. No es solo hasta que ya te estás divorciando, a que ya estás cayendo en un pecado grave, cuando tienes que clamar a Dios. No, es de día al día. Él está, ¿verdad? En Él está la victoria de nuestras batallas día con día, y entre más nos habituemos a día, cederle a Él todo y ser guiados por Él en todo, mira, nuestra vida va a mostrar la santidad que tiene con nosotros. Hay promesas de Dios. El Señor lo primero que le dice es: no temas. Jeremías 20:11, el Señor nos da una palabra también hermosa. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hay una cantidad vasta de promesas. Ahorita no puse un ejemplo de cuántas promesas de Dios están en la Escritura para que nosotros no seamos sometidos al temor. Dios no nos quiere intimidados, Dios no nos quiere inmovilizados, Dios no nos quiere temerosos, Dios nos quiere escuchando su voz, escuchando sus instrucciones, para que nosotros podamos ser impulsados a hacer su voluntad, y Él va a proveer todo lo que sea necesario de protección, de cuidado, de salud, de recursos económicos, de recursos de fuerza, de entendimiento, de inteligencia. Todo lo va a ser provisto por Él. Es la fuente inagotable. Si tú puedes distinguir que hay miedo en ti, es porque estamos necesitando más tiempo de intimidad con Él. Este fue el llamado, ¿recuerdas? El llamado a ayunar, a orar. Y sigue diciendo 2 Crónicas 20, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Esto es para lo que fuimos creados, para reconocer ante todo el mundo quién es Dios, para proclamar sus maravillas, recordando sus desmerecidos favores para con nosotros siempre. Y Él está atento, y su misericordia se manifiesta y se renueva cada día. No es extraño que en la iglesia comience a haber depresión en este tiempo. No es extraño que empiece a haber tantos problemas familiares en nosotros, pero lo único que están revelando es que hemos dependido de una liturgia para adorar a Dios. No puedo comprender, ¿verdad? O no debemos de poder comprender que aún en este tiempo, si tenemos la oportunidad de estar viendo una alabanza ahí en la televisión, nos paremos y adoremos a Dios con todo nuestro pulmón. No, ya. No estoy aquí en la iglesia, aquí pues sí, entre bola. Pero ¿qué es nuestra adoración entonces? ¿Qué es lo que realmente está saliendo de nuestro corazón? ¿Y eso qué está provocando? Que nos olvidemos para lo que fuimos creados, perdemos el sentido de todo, ¿verdad? De darle gloria a Dios, de que somos adoradores de Dios. Y nos comenzamos a someter a toda esta cosa diabólica, de temor, de mentiras. Pasamos más tiempo ahí viendo noticias, ¿verdad? De todas las, ya no sabes distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que llaman las fake news, ¿verdad? Si está bien o está mal, si el coronavirus es real o no es real. Y tanta basura en lugar de nosotros estar adorando al Señor y danzándole al Señor y trayendo a nuestra familia a adoración y llevando ahí, ¿verdad? A otros a adorar también. Es que estamos viendo los servicios dominicales y nosotros así, ¿verdad? Nos sentamos ahí como si estuviéramos viendo el cine y ahí queremos traer las palomitas, viendo mientras desayuno, ¿verdad? Es un tiempo de adoración a Dios. No es raro que estemos teniendo tantos problemas, que nos hemos olvidado de eso y nos estamos alejando cada vez más de ese propósito y no nos damos cuenta del endurecimiento que hay en nuestro corazón. Si tu mente y corazón está buscando estar en sincronía verdadera con Cristo, necesitamos orar, ayunar,
escuchar su palabra, necesitamos adorarlo a Él. El ayunar no es algo que te hace ganar el favor de Dios, al contrario, es el fruto de la fe al entender que Él hace todo por nosotros. El ayuno fue para lograr algo de Dios o algo cambiar en Dios. No. Ayunamos, oramos y nos humillamos para alcanzar la armonía con el pensamiento, armonizar con el corazón de Dios. Sería muy bueno que nosotros recuperemos esta práctica, no para conseguir protección, cuidado, que ya tenemos, ni para obtener nuestros deseos o expectativas, sino para alinear nuestra vida a Cristo y que nuestra fe no desmaye, al contrario, crezca y a pesar de las dificultades estemos seguros de que tiene y seguirá teniendo el control. Esto es lo que necesitamos, sincronizarnos con Él. Padre, te agradecemos por esta historia de la vida de Judá, del reinado, en el tiempo del reinado de Josafat, que nos ha enseñado, Señor, que solo en intimidad contigo podemos nosotros comprender las razones por las cuales tú permites guerras, batallas, que no son de índole física, sino espiritual. Que nuestros enemigos no están, Señor, no son las personas que pensamos que nos dañan aquí en la tierra solamente, sino que hay principados y potestades, y que a ese nivel espiritual es donde vamos a encontrar la victoria. Que, Señor, las adversidades, los problemas con nuestra familia o dentro de nuestra familia, no los vamos a resolver, Señor. La drogadicción de un familiar no vamos a resolver en un centro de rehabilitación, sino se resuelve primero humillándonos delante de ti, buscando tu rostro, buscando ese tiempo de adoración contigo. Que regresemos a eso, Señor. Que entendamos que la victoria está en ti y que aún antes de ir a la guerra como pasó con Judá, antes de librar cualquier situación, tenemos que buscar tu ayuda, someternos a ti, Señor, doblegar nuestro orgullo, rendirnos a ti, clamar a ti, pedir tu guía, adorarte porque tú eres digno de eso. Recuérdanos tu palabra. Si estamos pasando por conflictos, recuérdanos tu palabra día con día. Que ya no regresemos a una normalidad diferente, sino que regresemos, que vayamos, Señor, ahora a un cambio, a una transformación en nuestras vidas que nos permita estar constantemente en adoración a ti. No permitas, Dios, que regresemos nuevamente a una situación de habitual pecado, un alejamiento de ti, sino que busquemos, Señor, una comunión tal contigo, que seamos abastecidos de ti, de lo más maravilloso que eres tú, Dios. Que esta relación que se implantó en la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, es algo que te da gloria, pero también es algo que, Señor, nos permite a nosotros conocerte y poder ver tu poder en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Síguenos guiando, síguenos fortaleciendo. Te lo pedimos con humildad y solo porque Cristo Jesús nos permitió entrar a este trono de gracia delante de ti, es posible. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, seguimos siendo iglesia, no se pierdan nuestras transmisiones, siga pendiente, seguimos aquí mientras no nos abran las puertas de las congregaciones, de los lugares de reunión, vamos a seguir aquí escuchando la palabra de Dios, adorando a nuestro Dios. Hágalo con todo su corazón. Un abrazo para ustedes y toda su familia.